La compañía de una mascota puede marcar una gran diferencia en la vida de las personas, ya sea un gatito o un periquito. Existen muchos animales domésticos que se adaptan bien a la convivencia con los humanos. Sin embargo, algunas personas han preferido ir más allá, adoptando animales exóticos e incluso salvajes que terminaron convirtiéndose en verdaderos monstruos peligrosos, atacando a sus propios dueños de una manera espantosa. Y eso es exactamente lo que verás hoy aquí. Así que ya deja tu like, haz clic abajo en el botón de suscribirte y vamos allá. Amanda Gray, una residente de la ciudad estadounidense de Cape Coral, vivió una verdadera pesadilla cuando descubrió que su mascota, una iguana llamada Igmo, se había transformado en un monstruo agresivo. Desde que nació, Amanda trataba a Igmo como si fuera una hija. Incluso dejaba que la iguana durmiera entre su ropa, pensando que eso fortalecería el vínculo entre ambas. Sin embargo, 2 años después, Igmo creció hasta convertirse en un reptil de casi 1,5 metros con garras afiladas y una actitud para nada amigable. El problema comenzó cuando Amanda intentó alimentar a Igmo y fue atacada sin piedad. La iguana se abalanzó sobre su rostro causándole heridas graves que necesitaron puntos. Después del incidente, Amanda decidió que no podía seguir cuidando de Igmo y encontró a un nuevo dueño con experiencia en reptiles exóticos. Al parecer, Igmo estaba intentando convertirse en el alfa de la casa, defendiendo su territorio, lo que pudo haber terminado en una tragedia. Un horrible accidente con una mascota poco común cambió la vida de Charla Nash para siempre cuando fue atacada por el animal. Travis, un chimpancé de 41 kilogramos, conocido por su comportamiento dócil, mostró su lado más salvaje al desfigurar el rostro de Charla en un ataque que impactó al mundo entero. El incidente ocurrió el 16 de febrero de 2009 cuando Charla fue a la casa de Sandra Herold, la dueña de Travis, para ayudarla a controlar al animal. Travis, que había crecido entre humanos y era tratado como parte de la familia, reaccionó violentamente al ver a Charla sosteniendo un juguete, lo que desató una furia incontrolable. Durante el ataque, Travis mordió a Charla dejándola irreconocible. Desesperada, Sandra intentó detener a la bestia, pero ni siquiera golpeándolo por detrás, el chimpancé se detuvo. La situación terminó solo cuando la policía llegó y abatieron a Travis. Charla Nash fue llevada rápidamente al hospital, donde pasó por varias cirugías, pero las secuelas del ataque fueron devastadoras, dejándola ciega. Hoy en día cuenta su historia como advertencia para quienes aún creen que tener un primate en casa puede ser divertido. Una historia espantosa sacudió la isla de Sulawesi, en Indonesia cuando Disitugo, una mujer de 44 años, fue atacada por una mascota muy diferente que parecía más un monstruo, un cocodrilo de 300 kilogramos conocido como Mary. El incidente ocurrió en enero de 2019 mientras Dizzy alimentaba al animal en la granja donde trabajaba. Dizzy era jefa del laboratorio de la granja y según los informes era la encargada de alimentar al cocodrilo que estaba siendo mantenido ilegalmente en el lugar. Ese día algo no salió como esperaba y por alguna razón Mary atacó a Dizzy brutalmente, mordiendo su brazo y gran parte del abdomen. Lo que quedó de Dizzy fue encontrado por sus compañeros al día siguiente. Se cree que cayó en la jaula y fue arrastrada por la bestia al interior del recinto. Tras el ataque, Mary fue sedado y trasladado a un centro de conservación por las autoridades locales. El propietario de la granja está siendo investigado por la policía. Música, en la ciudad de Tampa, Florida, Brenda Guerrero, de 52 años, fue atacada por su propio perro, un pitbull llamado Scarface, después de intentar ponerle un suéter. Lo que parecía una acción inocente se convirtió en una pesadilla cuando Scarface mostró su lado más feroz y atacó a Brenda. Desesperado, su esposo Ismael Guerrero, de 46 años, corrió a socorrerla, pero también se convirtió en víctima del ataque del perro. La situación empeoró cuando el hijo de la pareja, Antoine, de 22 años, intentó intervenir. Antoine atacó al perro en un esfuerzo desesperado por salvar a sus padres, pero Scarface no mostró señales de debilidad, atacando también al joven. La familia logró refugiarse dentro de la casa, dejando al perro furioso en el patio. Cuando la policía y el control de animales llegaron, Scarface seguía mostrando agresividad. Después de varios intentos de controlarlo, Scarface fue sacrificado según la ley. Lo que comenzó como una pasión exótica terminó en tragedia para Norman Buwalda, un canadiense de 66 años, quien fue atacado por su mascota, un tigre siberiano de 295 kilogramos. Buwalda era presidente de la Asociación Canadiense de Propietarios de Animales Exóticos y mantenía al tigre en su propiedad en Southwold, una pequeña ciudad cercana a Ontario.
6 años antes de ser atacado, Buwald había ganado una batalla judicial que le permitió quedarse con el tigre a pesar de un incidente en el que el animal atacó a un niño. A pesar de las protestas de los vecinos y los intentos de la comunidad por prohibir la posesión de animales peligrosos, Buwald logró conservar no solo la propiedad de su tigre, sino también la de otros animales salvajes. Es bastante irónico que Buwald haya perdido la vida a manos del mismo animal por el que luchó para mantener en su propiedad. Entró en el recinto del tigre para alimentarlo, pero fue atacado. Momentos después, su familia encontró su cuerpo, pero ya era demasiado tarde. Lo que parecía ser una relación amorosa entre Jimmy Sval y su mono mascota, JJ, terminó en tragedia. El mono, que normalmente llevaba pañales e incluso ropa navideña, atacó a su dueño tras escapar de su casa en 2012. Jimmy intentó capturar a JJ con una red, pero el animal se volvió loco mordiendo su mano con sus afilados dientes. Además, también atacó sus nalgas y muslo. El ataque fue tan violento que Jimmy necesitó 2 cirugías para reparar 7 tendones y un nervio dañado. Desesperado por el ataque, Jimmy pidió a un amigo presente que disparara al mono para controlarlo. JJ llevaba viviendo con la familia durante 9 años y era tratado como un hijo por Jimmy y su esposa Mona. Lo vestían con ropa temática y lo dejaban jugar con sus invitados, incluso niños. Pero tras ser baleado, el animal no resistió las heridas y falleció. El extraño pasatiempo de Mark Vogel, un alemán de 30 años que vivía en Dortmund, se convirtió en la razón de su muerte cuando fue atacado y devorado por cientos de animales peligrosos que mantenía como mascotas. Mark tenía en su pequeño apartamento más de 200 arañas, serpientes y otros animales exóticos. La tragedia comenzó cuando fue mordido por su araña favorita, una viuda negra conocida por su veneno mortal. Incapaz de pedir ayuda, Mark sucumbió al veneno y su cuerpo quedó a merced de las criaturas que tanto amaba. Cuando la policía llegó, la escena era nauseabunda. El apartamento de Mark fue descrito como una pesadilla viviente, iluminado por una luz verde y lleno de terrarios abiertos. Además de las arañas que dominaban su cuerpo, varios reptiles como serpientes y un lagarto se habían alimentado del cadáver de Mark durante días, transformando el lugar en una escena aterradora. Marvinos, de 75 años, fue atacado por su propia mascota, una ave exótica conocida como casuario, considerada una de las más peligrosas del mundo. Marvin era un amante de las aves y criador experimentado y cuidaba de varios casuarios en su granja. Sin embargo, durante un intento de recoger un huevo de la especie, fue atacado por uno de los machos con garras afiladas de hasta 10 centímetros. El casuario le asestó un golpe fatal cuando Marvin tropezó y cayó cerca del ave. A pesar de su experiencia, Marvin no pudo defenderse a tiempo. Parecidos a los avestruces y emúes, los casuarios son aún más hostiles hacia los humanos. Aún así, Marvin dedicó su vida a la preservación de estas aves exóticas. Sabía de los riesgos, pero amaba cuidarlas. El ataque ocurrió durante la temporada de reproducción, cuando los machos se vuelven aún más agresivos. La familia de Marvin, devastada por la pérdida, decidió no mantener más casuarios. Las autoridades locales y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida fueron contactadas para asegurar el bienestar de las aves y su traslado a otro lugar. Un trágico accidente conmocionó a la pequeña ciudad de Ross Township en Estados Unidos, cuando en 2009 Kellyanne Walt, de 37 años, fue atacada por su mascota, un oso de 160 kilogramos. Kelly estaba limpiando la jaula del oso en su propiedad, ubicada en una zona rural de las montañas Pocono, cuando ocurrió el ataque. Según las autoridades, ella intentó distraer al oso arrojando comida a un lado de la jaula mientras limpiaba el otro, pero el animal se volvió contra ella y la atacó violentamente. El pánico se apoderó del lugar cuando sus hijos junto con vecinos presenciaron el ataque y corrieron en busca de ayuda. Uno de ellos logró disparar al oso mientras aún estaba sobre Kelly. Pero ya era demasiado tarde. Fue declarada sin vida en el lugar del ataque. Michael Walt, esposo de Kelly y comerciante de animales exóticos, estaba operando con una licencia vencida hacía más de un año. La familia tenía en la propiedad otros animales salvajes, incluyendo un león, un tigre y un jaguar, todos sin los permisos necesarios. Si incluso en situaciones donde todo está regulado pueden ocurrir accidentes, imagina el peligroso contexto de Kelly, quien mantenía esos animales sin autorización. Lamentablemente, solo era cuestión de tiempo para que ocurriera una tragedia y Kelly pagó el mayor precio por su imprudencia. Un vídeo aterrador se está viralizando en las redes sociales,
mostrando el momento en que una mujer es atacada por su propia mascota, una pitón gigante que parecía un monstruo terrible. El incidente ocurrió cuando ella intentó sacar al reptil de la jaula, pero la situación se salió rápidamente de control. En el vídeo, la mujer abre la jaula de la serpiente, que inmediatamente muestra señales de agresividad siseando y mostrando su descontento. El ataque es extremadamente rápido. En cuestión de segundos, la pitón muerde la mano de su dueña y se enrolla en su brazo apretando con fuerza. La mujer lucha desesperadamente por liberarse del letal agarre, pero la pitón se niega a soltarla. Un hombre cuya identidad no ha sido revelada intenta ayudarla, pero la serpiente sigue firme. Finalmente, usando una barra de metal diseñada para este tipo de situaciones, logran salvarla. Pero su dueña ahora pensará 2 veces antes de jugar con este tipo de animal peligroso dentro de su propia casa. En un trágico accidente, Ricky Beinold, de 52 años, fue fatalmente atacado por su toro mascota en una granja donde mantenía a sus animales. El ataque ocurrió un día antes de su cumpleaños número 53, llevándose a Ricky demasiado pronto. Ricky, que vivía en Berners-Ville, una pequeña ciudad en Estados Unidos, era conocido por su dedicación a sus animales. Tenía alrededor de 10 cabezas de ganado en la propiedad, todas tratadas como mascotas. Sin embargo, un toro de 1 tonelada famoso por su difícil temperamento, fue el responsable de acabar con su vida en 2010. Los propietarios de la granja donde Ricky alquilaba el espacio ya lo habían advertido sobre el comportamiento impredecible del toro. El año anterior, el mismo animal había atacado a Ricky rompiéndole varias costillas. A pesar de las advertencias, insistió en mantener a la bestia entre su rebaño. Los restos de Ricky fueron encontrados por uno de los hijos de los dueños de la granja dentro de un cercado al aire libre. Las autoridades creen que el ataque fue mortal debido a las embestidas y pisoteos del animal. Música. Richard Mielewski, un estadounidense de Chicago, encontró un trágico e inesperado final en su propio santuario de animales salvajes. A los 60 años, Mielewski fue atacado brutalmente por un camello al que cuidaba en el Tulum Monkey Jungle, un refugio para animales ubicado entre las ciudades mexicanas de Tulum y Cova, cerca de las famosas ruinas mayas. El camello enfurecido no solo mordió y pateó repetidamente a Richard, sino que también se sentó sobre él impidiéndole respirar. El equipo de rescate tuvo que usar una camioneta para levantar al pesado animal del cuerpo de Mielewski. La causa del ataque no fue confirmada, pero hay informes de que el camello podría haberse irritado porque ese día no recibió su habitual dosis de Coca-Cola que Richard solía darle. El extraño caso conmocionó a la población y llevó a las autoridades mexicanas a confiscar los animales del santuario, incluyendo 13 monos, 6 ciervos, 2 emús, 2 llamas y un jabalí. Todos ellos sin la debida documentación ni permisos para ser mantenidos en ese lugar. En un caso espeluznante, Terry Van Garner, de 69 años, fue hallado muerto tras ser devorado por sus propios cerdos en su granja cerca de la costa de Oregón, Estados Unidos. Terry fue a alimentar a los animales, pero nunca regresó. Horas después, un familiar hizo el macabro descubrimiento, encontrando solo restos de Terry y su dentadura dentro del cercado de los animales. Las autoridades creen que Terry pudo haber sufrido una emergencia médica como un ataque cardíaco o haber sido derribado por los animales antes de ser atacado y consumido. Los cerdos de Garner eran enormes, pesando alrededor de 300 kilogramos cada uno y uno de ellos ya había mordido al granjero anteriormente. Terry Garner era conocido por ser un hombre bondadoso y dedicado a sus animales. Además de los cerdos, también criaba varios pavos en su propiedad. El caso llamó la atención de las autoridades que iniciaron una investigación para descartar un posible homicidio. La situación fue tan extraña que no descartaron ninguna hipótesis, aunque no encontraron ninguna evidencia incriminatoria hasta el momento. En la pequeña ciudad india de Bajapur, el exministro de Bosques, Ramlakhan Verma, perdió la vida en una tragedia que involucró a su mascota. Lal Bahadur era el nombre de un enorme elefante que vivía con Verma. El animal ya había mostrado signos de inquietud el día anterior al ataque. Cuando Verma fue informado del extraño comportamiento del elefante, regresó apresuradamente desde otra ciudad para intentar calmar a su elefante. Durante su intento, el exministro subió a un montículo de barro y trató de golpear la cabeza del animal con una vara. Sin embargo, el golpe no salió como esperaba y el elefante solo se enfureció más, derribó a Verma del montículo y lo aplastó mientras yacía indefenso en el suelo. Tras el ataque, Lal Bahadur se dirigió a una zona residencial de la ciudad, lo que obligó a las autoridades a tomar una drástica decisión. Con el elefante avanzando hacia la población,
no tuvieron más opción que abrir fuego, abatiéndolo instantáneamente para evitar más tragedias. Una relación que parecía de cariño y confianza mutua terminó en tragedia cuando Marius Els, un agricultor de 40 años, fue atacado por Humphrey, su hipopótamo mascota. El animal, que pesaba más de 1 tonelada, fue adoptado por Els cuando era solo una cría. Tras ser rescatado de una inundación, vivía en una extensa finca en Sudáfrica. Marius siempre se refería a Humphrey como su hijo e insistía en que el enorme animal, considerado uno de los más peligrosos de África, era dócil y amoroso. Sin embargo, la tragedia demostró lo contrario. El cuerpo de Els fue encontrado sumergido en un río cercano a su propiedad, donde solía nadar con el hipopótamo. Las autoridades confirmaron que murió por las poderosas mordidas del animal. A pesar de las constantes advertencias de su esposa Louise y de incidentes anteriores, como cuando Humphrey persiguió a un hombre y su nieto durante 2 horas o mató a terneros de la finca, Marius mantenía su confianza en el hipopótamo. Creía que su relación especial con Humphrey superaba los instintos salvajes del animal. Lamentablemente, esa confianza le costó la vida.